Bueno, queridos hermanos, estamos el día de hoy reunidos para llevar a cabo esta reunión podcastera comiquera. El día de hoy nos acompañan muchos de los podcasts del área conurbada de la zona metropolitana del Valle de México. Me gustaría que se presentaran. Por aquí tenemos a Gilberto. Mr. Tony. Allá por allá anda los señores de Destripando, por estar Clarky, Gilberto, Zico. Por ahí tenemos a Jorge Tobalín del Comicase, podcast que se estrena ya en unos cuantos días. Por allá andan Humberto Ramos, Clement y Luis Gantús de Los Forasteros. Saluden a la cámara. ¿Por qué pueden autoexplorar? Por favor de tocar. Ignacio Loranca de Monsters and Geeks. Por ahí están Graf e Iker de La Cueva del Nerd. Y Alberto Calvo de Comicverso. Bueno, vamos a poner un poco de orden porque pues, tenemos aquí gente que le gusta hablar, gente que le gusta gritar, que le gusta exponer sus puntos de vista. Dos reglas básicas. Si tienen problemas personales con alguien en la mesa, se los guardan y los arreglan en un café o en la cama. No vinieron. Dos. No, Si no son concisos y claros, me voy a ver en la penosa necesidad de cortarlos, de hacer más. ¿Vale? Entonces vamos a comenzar con el primer tema que nos compete. Creo que todos los que estamos aquí, y va a ser un poco redundante decirlo, pero es importante para la gente que nos está viendo y o escuchando, lo que nos ha motivado a tener revistas, a tener podcast, a organizar eventos, es promover la cultura comiquera. ¿Cuál es la importancia de podcast para la promoción de este tipo de cultura? ¿Quién quiere entrarle con el primer comentario? ¿O por qué es necesario promover la cultura del cómic? A ver, es de frase registrada. Todos, por unanimidad, que hable Luis Gantús. Pues están quejando de que hablo. No, al rato te callamos, no te preocupes. No, nos estamos quejando de que no vas al grano de pieza, cabrón. Ya, déjame. Ya córtalo. A ver, ¿por qué es importante promoverla? Pues en realidad es una cuestión de fans. Es una cuestión de gente que gusta de esto y que no encuentra. Bueno, por lo menos desde mi punto de vista, cuando organizo algún evento o hacemos algún programa, es porque estás buscando tener lo que otros no hacen o lo que no hay. Si organizas un evento, estás buscando hacer una convención diferente a las que hay aquí en México, o en su defecto hacer una convención como fue en el 94. Me parece que organizar los podcasts o esto es simplemente gente que tiene una afición hacia este tema, hacia este género, y pues lo que quiere es expresar sus opiniones, pero que no encuentra esa retroalimentación en otros lados, o sea, no encuentra esa voz que le dice lo que quiere, y entonces bueno, prefieren decirlo ellos. Con las ventajas que te da ahora el internet, ¿no? Que cualquiera puede hacer un podcast. Pues ya estás tú, güey. Cualquiera, pues nada más. Pero bueno, en general es eso, yo creo que es buscar ese espacio. Yo creo que aquí es, como bien dice Gantús, milagro, mi hermano. Algo bueno, sí, pero yo creo que más que promover una cultura es el gusto. Aquí todos somos fans de cómics de algún modo u otro. Y lo que estamos haciendo es, porque estos espacios no habían, ¿no? Además, antes ni siquiera si había más gente que leía cómics, además de los que tú comprabas, ¿no? No sabías ni siquiera. Hay mucha gente que a la fecha no sabe que hay tiendas. Hay gente que a la fecha no sabe pues dónde puede encontrar opiniones, material, que le pueda pues de algún modo retroalimentar o reírse o simplemente para criticarlo, pero es más el gusto, más que promover una cultura. A mí eso de vamos a promover la cultura del cómic me parece incluso, sí, pretencioso y hasta cuestionable, porque yo creo que más que promover es nos gusta, entonces nos reunimos, platicamos de eso, como con otros amigos platicamos de otros temas, y lo que buscamos es más que nada generar espacios que no hay, ¿no? Que no existían. Gilberto de Miscatoni. Yo creo que más que nada en mi caso por lo menos, fue un punto de contacto para conocer más gente que compartiera mi afición. Como dicen bien, era expresar el punto de vista y sí, de cierta manera traer ese hueco que hubo de los hijos de Superman a la nueva era Marvel, a la nueva era DC, ahorita con el auge de las películas y todo el auge que se está dando en torno a los superhéroes, pues era acercar o de cierta manera poner al día a mucha gente que estaba interesada, pero que decía, ay güey, es que me faltaron 400 números de leer de Spider-Man o de esto o del otro, y me da como que miedo regresar. Era más o menos ponerlos al tanto de lo que estaba pasando. Gilberto Destripando.
Yo creo que independientemente de lo que dicen, ¿no? De tratar de convivir con más gente que tuviera la afición o el hobby de leer cómics, también un poquito la molestia de cómo se hacían los programas. Digo, gente ya no tan joven como Gantús recordará que había programas de radio. Yo por eso no tengo canas, porque no tengo pelo, güey. No, lo que recordamos era programas, por ejemplo, como los que había en Radioactivo, que mucha producción, sí, muy padres, muy bonitos, y los estabas, digo, la gente que ya llevamos bastante tiempo leyendo cómics, decías, es que ese no es así, güey, ese cómic no salió, o no eras el dibujante, o yo no estoy de acuerdo, o este locutor se ha hecho un idiota, ¿no? Bueno, eso lo seguimos diciendo. Ah, no, sí, eso me queda claro, güey. ¿Por qué dices eso de Gustavo? Así pasa, güey. Entonces, y de hecho, yo creo que ahí viene, ¿no? También la necesidad, uno, de expresar, como bien dijeron, pero darle el enfoque que uno quiere, como mencionaba Clark, como mencionaba el tocayo, pero hacerlo a la forma, tratando, si no de corregir, por lo menos darle el estilo que a uno le hubiera gustado que tuviera ese programa, ¿no? A lo mejor no con tanta producción, pero más, no tan forzado, sino más como hablamos en realidad los que juntamos cómics. Ese es y luego Humberto. ¿Eso es donde me grabo a mí mismo? Sí. Bueno, aquí hay una cosa que se me hace muy interesante, porque al final de cuentas lo que vienen siendo los podcasts es algo de nicho y tiene tal vez eso de relación precisamente la cuestión que es lo de los cómics. Seamos honestos, o sea, los que estamos aquí presentes estamos dentro de un margen de edad y, por ejemplo, son interesantes muchas propuestas para hacer que los chavitos se interesen por lo que viene siendo la lectura del cómic, pero precisamente en eso es precisamente donde entra lo de los podcasts. Pero también está un detalle muy interesante, por ejemplo, yo lo de los podcasts empecé por el rollo de la tecnología, después seguí por lo del cine, bueno, obviamente lo de los cómics por lo que estamos acá, pero sigue siendo un nicho. La ventaja que tiene es la facilidad de producción que tenemos y la facilidad de alcance. En el momento que tú quieras buscar acerca de un tema, lo encuentras de volada. ¿Sabes qué? No me interesa leer algo, me interesa que alguien me lo platique. Incluso gente, bueno, algunos de los que no están aquí presentes y desde luego todos los que estamos aquí presentes, somos de repente como que tenemos esa espinita de compartir algo de lo que sabemos sobre este tema, sobre los cómics con los demás, y precisamente eso es lo importante y la relevancia que tiene el hecho de que lo compartamos con los podcasts. Humberto. Pero después de... Como no tengo que abordar de ninguna forma, voy a decir peladezas como el chingón. Vas a empezar, manito. Ya cállate, cabrón, dilo. Yo, a diferencia de todos los comentarios aquí, a mí lo que me interesa, por lo menos en el programa que hacemos nosotros, es sacar nuestro nicho hacia afuera. O sea, yo no quiero hablarle a la gente que lee cómics, yo quiero hablarle a la gente que no lee cómics, quiero hablarle a la gente que no tiene idea, que no le interesa, y lo que quiero es que se pasen un buen rato, eso lo platico con él. Entonces, yo intento, además de que yo no sé nada de cómics, yo los hago, pero no los leo. Me interesa, sí, que mis primas, que mi tía Lolis, ¿no? La tía Lolis, saludos tía Lolis. Leas o digan de pronto, qué claro es este personaje, no lo conocía, qué chistosa historia. No sabía que existía tan madre, no sabía que había... qué groseros son estos cabrones. ¿Sabes? Ese tipo de cosas a mí me interesan y por eso hago el programa. Por lo menos ese es el punto de vista. Alberto Calvo. Creo que es un poquito de todo lo que se hace en la mesa, ¿no? Básicamente, no conozco a todos los que están en esta mesa, pero sé que la mayoría tienen opiniones muy marcadas y no les gusta callárselas. Entonces, lo que mencionaba Gilberto hace un rato de ver programas de televisión o que había programas de radio donde había opiniones con las que no siempre estábamos de acuerdo, la existencia de los nuevos medios, como bien mencionaba Dan, nos da la oportunidad de tener una vitrina donde exponer esa opinión en contra de otras. Cuando tú veías un programa de radio, tú piensas, este tarado no sabe lo que está hablando. Entonces, el tener la posibilidad de externar tu opinión y contraponerla a otros puntos, creo que es una de las razones por las que se dio este crecimiento de los podcasts, que si bien son de nicho, yo creo que, como bien mencionaba Humberto, la intención es tratar de sacarlo de nicho y no hablar solamente a la gente que está dentro del medio, sino tratar de difundirlo y que crezca un poquito el tema de la discusión del cómic y el arte secuencial en general. Clemente. Sí, mira, cuando nosotros empezamos a pensar sobre el rollo de hacer el podcast, precisamente la inquietud era como romper el gueto de los comiqueros, ¿no? Abrir un poco la difusión del trabajo y además también de repente en nuestras charlas y en nuestras
borracheras y en nuestras asadas, detectamos que tenemos un bagaje cultural que no necesariamente tiene que ver con cómics, y también eso, llevarlo hacia la gente que solo lee cómics. ¿Está diciendo que somos inteligentes, mana? No, digamos que tenemos una cultura general más o menos aceptable. Que termina segundo en el maratón. Ustedes dos, güey, ¿y a Luis dónde queda? ¿Y Luis dónde queda, güey? Entonces, también Gatús es la ignorancia en el maratón, güey. No me estén troleando, cabrón, también aquí. Entonces un poco también cuando le pusimos el nombre era también porque, miren, ya hay una escena podcastera. Sí, nosotros no pertenecemos a ella. Nosotros somos del pueblo dibujantes, del pueblo organizadores, y nosotros vamos a ser los forasteros en una nueva escena del cómic nacional, del cómic mexicano. Entonces también por eso aprovecho para agradecer la invitación y dejarnos ser los forasteros entre el círculo de los podcasteros. Ojalá nosotros también tengamos algo que aportar. También nosotros queremos nutrirnos y también de paso empezar a hacer la invitación a que empecemos a buscar eso, romper el gueto de los lectores solo de cómics y empezar a abrirnos a la escena nacional, incluso, ¿no? a otros ámbitos. Bravo, maestro. Tobalín luego sí. Jorge Tobalín de la revista Comicasa. Igual coincido con Gilberto, también con Clement, en cuanto a que un podcast o una revista ya no puede darse el lujo de nada más dirigirse a los lectores, a los X decenas de miles de lectores que puede haber en México, que es un mercado muy limitado, sino el chiste es hacerle ojitos a los que no les gustan los cómics, que jamás han abierto uno, para tratar de convencerlos o picarles ahí la curiosidad de que lo sensacional que puede ser un buen cómic, ¿no? Tanto pueden tener la mala suerte de que su primer cómic sea malísimo y por eso no se vuelven a acercar. ¿Cómo cuál? Ya vas a empezar. Qué hueva. Como puede ser un cómic muy malo. Como Crimson. Como Crimson. Y creo que la responsabilidad, obligación de quienes se dedican a hacer cuestiones de difusión de cómics aquí en México es impulsar que un forastero, en este caso, a lo mejor como dice Clement, se acerque por primera vez a una historieta, ¿no? Y generar, a lo mejor con los que ya existen, generar comunidad, ¿no? Hacer que se reúnan a lo mejor como algo como en este momento, ¿no? Creo que es básicamente generar comunidad e invitar a nuevos posibles lectores. Ok, bueno, yo estoy muy de acuerdo en las opiniones que han dicho. Generalmente lo que buscamos es tener una voz individual, eso es lo que nos motiva a hacer un podcast, pero generalmente, como dicen, es muy de gueto, y dirigirse a un gueto es difícil, ¿no? Ahorita, como decían Beto y todo, tienes accesibilidad muy sencilla a lo que es internet y todo. Datos te puede dar cualquiera que no haya leído ni siquiera un cómic. Es muy distinto, como dice muy bien Humberto y Clement, que tienes una cultura o algo por el estilo que puedes adherir, ¿no? O sea, puedes explicar por qué, situaciones históricas de por qué sucedieron las cosas, y es algo que con lo cual un plus y que te puede hacerte comunicar más sencillamente con cualquiera que no lea cómics. Eso es muy interesante, ¿no? Digo, porque para datos y eso, yo creo que los puedes conseguir donde sea, la verdad. O sea, no es necesario tener eso. Lo importante es tener una opinión y una voz distintiva de cada programa. Nacho. Bueno, en el caso de Monsters and Geeks, básicamente lo nuestro es pues toda la cultura freaky geek. Y entonces pues el nicho sí se amplía, no solamente a cómics, ¿no? También lo ampliamos a cine, en el caso de mi muy personal podcast que es el Popcorn, y pero bueno, también nos ampliamos a cine, a videojuegos, televisión, en fin, todo esto. Y ya a un nivel popular, ¿no? Sí. Déjalo hablar. Permiso. Sigue. Y bueno, ya en un caso muy personal, yo creo que es el hecho de compartir historias, porque creo que es lo que nos gusta aquí a todos finalmente, ¿no? Que nos cuenten una buena historia, es a través de una novela gráfica, una película, en fin, X, ¿no? Entonces el arte de narrar, compartirlo, y yo creo que ahí es donde el nicho se puede ampliar. Yo a un nivel personal con mis alumnos, constantemente los invito a que oigan mi podcast, después me odian más, porque además los digo de tierra que hablo. Yo ya te estoy odiando. Y no los oído. Entonces creo que sí, eso es relativamente fácil, simplemente tal vez no cerrarnos a un solo nicho, ¿no? Tal vez de varios nichos es un nicho bastante grande.
Yo sí no estoy muy de acuerdo con lo que... No me veas así, güey. No me veas así. Sí, Estás hablando del poli. Sí, el poli. No, o sea, estoy de acuerdo por una parte con lo que se pretende, ¿no? De tratar de sacar el nicho, ¿no? O sea, de romper la cuestión del nicho. Pero es, por ejemplo, algo que nosotros decimos mucho, platicamos mucho en el programa. Somos un gueto y nosotros mismos nos hemos encargado de implotarlo. A lo que voy es esto. ¿Está bien? ¿Mandé? ¿Eso está No, bien? no, eso está del nabo. No, en eso estoy de acuerdo. O sea, en eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que Alberto quiso decir es que en esa parte está de acuerdo. O sea, por eso traigo a Clark. hay que abrir el doctor, güey. Hay que salir del nicho. Quiso decir Es como el show de los topos. ¿En qué parte estás en desacuerdo? En lo que no estoy de acuerdo estás, güey. En lo que yo no estoy de acuerdo es en la facilidad. Sí, ok, somos muchos podcasts. No somos nada más 2, como por ahí pensaban cierta gente medio volteada. Pero No sé quién es. no digo así porque luego yo se ofende, güey. Entonces la cosa de esto es que nosotros mismos, por la forma en la que hablamos, por la forma en la que nos referimos, tal vez ustedes dos, tú no aplicas. No, y no aplica por lo siguiente, o sea, todos tenemos cierta manera de referirnos a las historias. Por ejemplo, con Beto de Comic Verso, demasiado tiempo conviviendo, 15 años, cosas por el estilo. Ya eres demasiado familiar con las historias, con los personajes. De hecho, ya muchas veces ni siquiera necesitas preguntarle qué opina acerca de un cómic, porque ves, Alan Moore, le gusta. Garth Ennis, su fan. A lo mejor a mí no, pero dices, bueno, platícamelo. Entre nosotros sí puede haber, entre los mismos geeks, ñoños, como bien nos pusiste, Humberto, el rincón del ñoño, está muy chido. Puede haber una apertura. No, y está chido, está de poca madre. Puede haber una apertura entre nosotros mismos, ¿no? De, ¿sabes qué? Estoy comprando ese título, tú no, léelo. Digo, como lo has hecho tú, como lo hemos hecho todos. Pero de ahí en fuera, interesar a alguien que nunca ha visto un cómic está en chino. ¿Por qué? Porque ya traemos el estigma, 1, de que somos un grupo muy cerrado. 2, también lo que siempre hemos dicho en el programa, es... Ya no es de acceso fácil, ya no es como cuando éramos niños nosotros, que era vas al puesto de periódicos y te compras tu revista, o vas al Samos, digo, excepción de ahorita que ya está Televisa haciéndolo. Entonces eso lo va cerrando, se vuelve de más difícil acceso para la gente y de esta manera está muy difícil. Es totalmente diferente. En cierto orden, porque si no rompemos. No era la política del debate. Van a agarrarnos a chingadas. Está bien. No, de hecho, ahí hay un punto importante. O sea, digo, nosotros, de hecho, parte de la idea con la que llegamos al juego de arena, pues, obviamente, yo estoy metido en un proyecto de radio universitaria. Yo ya no soy el estudiante ahí. Y al contrario, o sea, el estudiante fue el que nos dijo, oye, hay esta oportunidad para hacer este tipo de programas, ¿por qué no se hacen? Dices, el medio está cerrado, al contrario, ahora el medio creo que es más amplio. O sea, como decías, o sea, a lo mejor el cómic propiamente, a lo mejor igual está refugiado en las tiendas, está refugiado en el Sanborns, está refugiado en los puestos de periódicos, pero la gente tiene canales de televisión y ve Smallville. La gente va al cine a ver Batman, sea fanático del cómic o no. La gente está más permeada realmente con todo ese tipo de cosas. O sea, no creo que esta idea del gueto, o sea, creo que más bien pensamos el gueto como somos los freaks, somos los geeks, o sea, es como una subcultura, por decirlo de alguna forma, y es como esta subcultura, ¿no? del grupo de los fanáticos, ¿no? Pero creo que hoy, o sea, más que esa situación, es precisamente, creo que se está ampliando muchísimo más, y obviamente el interés existe, o sea, el interés por gente nueva, o sea, no solamente por los fanáticos, o sea, pues el fanático es como cliente cautivo en ese caso, ¿no? Pero creo que sí hay cierto interés. A lo mejor igual no va a llegar al nivel clavado nosotros, ¿no? Que llegamos. Pero la gente no está leyendo cómics. Está de acuerdo. Es que estamos hablando del medio. Sí. Estoy de acuerdo, yo también. Estamos hablando de películas. La idea, porque mucha gente que quiere hablar, entonces. Sí, pero bueno, entonces obviamente digo, creo que sea interés, o por lo menos igual, a lo mejor si es cierto, no es tanto el cómic, pero por lo menos el interés por los personajes. La gente no brinca de la pantalla. No, pero es que... Tobalín. Es que... ¿Cómo vas tú?
Ya te dijimos los 10 últimos minutos, güey. Retomando el tema, creo que la cuestión de la existencia de podcast, de revistas que han existido en puestos de revistas, obviamente, sobre cómics y demás medios aquí en México dedicados a la historieta, es que quienes los dirigimos o hacemos siempre hemos tenido como un hambre gigante por compartir eso que nos gustaba, porque cuando éramos chavitos, estábamos en la primaria, éramos tal vez de toda nuestra generación, a lo mejor éramos 2 o 3 lectores de cómics y seguimos siendo los raros, ¿no? O sea, a lo mejor en la oficina... No, tampoco te alabes. Tú sigues siendo en la oficina. Sigue siendo como el curioso al que le gustan los cómics y por lo mismo siempre tuviste un grupo de cuates comiqueros muy cerrado. Y ahora que ya tienes la posibilidad de dedicarle tiempo y dinero a tu colección o a hacer un podcast, a moverte, a reunirte con la gente que le gusta eso, yo creo que siempre está la cuestión de querer compartir. A diferencia de lo que es el cine, que es una experiencia comunitaria, pues un cómic difícilmente lo puedes leer en bola. Yo ya leí esto, me encantaría que lo leyeras tú, te hablo bien de esto, te lo recomiendo, ¿no? Y así hay muchas voces distintas, creo que es la cuestión de querer encontrar a los cuates, por decir así, que no tuviste en un pasado, porque tenías unas aficiones muy distintas, a lo mejor no eras bueno para el deporte, pero te encantaban los cómics y ¿sabes qué? Esto te lo quiero compartir. Creo que por ahí va la onda, y obviamente reforzada por que el hecho de que hay tanto cine de cómics ahorita, series televisivas basadas en cómics. Big Bang Theory creo que es el mejor favor que nos pudo haber hecho la televisión para... No nos hizo el favor, sino que es el que puso en el punto, en el centro de atención a los geeks y los puso de moda. Los puso como algo que es chido, es cool ser geek ahora. No, pero no se exagera. Es como que en la gente que no podemos cumplir. Genera imágenes en la gente que no... Tú eres el moderador, cabrón. No te lo puedes opinar, cabrón. Oye, yo llevo el orden. Entonces nada más se en la mano y yo digo, ¿ya terminaste? Sí. Creo que es muy importante retomar esa idea de que, bueno, ahorita todos los medios como están vinculándose con el cómic de cierta forma, y eso tal vez podría generar en algún momento un número X de lectores adicional, o simplemente que las temáticas de cómics estén en otros medios, no necesariamente en el papel, pero... A ver, para variar, nos estamos concentrando en el rollo de superhéroes, en el rollo de las cosas que vienen en inglés. Pero discúlpeme, si el cómic no tiene ahorita una penetración, ¿por qué diablos Cindy la Regia? Sin albur, ¿por qué Cindy la Regia tiene 276,000? Es un producto de cómic. Lo que pasa es que nosotros hacemos a un lado la tira cómica, el webcómic, muchas vertientes del mismo cómic que la gente sí lee y que la gente tiene acceso y que la gente busca. Perdón, pero tenemos ejemplos como Cindy la Regia, como Bunsen, como Caballo Negro, como Escayol, lo que está haciendo el Comic Sans. Las películas no todas están basadas en y no todas las películas están basadas. De hecho, mucha gente no sabe de películas que están basadas en cómics, las ve y le gustan. O sea, el problema en que estamos cayendo, y cuando empezamos a crear un gueto, es cuando creemos que esto solo lo entendemos nosotros. Y sí, posiblemente saber en qué pinche número salió el Spider-Man haciendo no sé qué cosa así, nada más lo entendemos los que están muy metidos. Pero el cómic es un lenguaje, y ese lenguaje ahorita está tal vez más vivo que nunca a nivel público. Y ya toda la cuestión de lo que hay en puestos de periódicos con DC, con Marvel, bueno, eso Televisa, eso es lo que está vendiendo. Pero, digo, nada más un dato, el libro semanal que se sigue publicando sigue vendiendo 350,000 ejemplares. 300, y el libro vaquero anda por las mismas. Marvel y DC están llegando a los 20, 25 cuando les va muy bien. Entonces también seguimos pensando en gueto porque seguimos hablando de gueto. Yo creo que no acerca a tantos lectores como a lo mejor pensamos al cómic, como bien decían. O sea, no es así. Inclusive la gente se empieza a hacer muy floja, más floja para leer, que es lo que no nos gustaría. Ya esperan el podcast número 2 para saber qué pasó en el cómic de hace 10 años que están platicando en el podcast. O sea, no es así. Más bien la gente como que de repente quiere, o él escucha. No es su mayoría, estoy hablando de la gente que no está en el gueto, que ustedes mencionan. Como que quieren entrar un poquito en el contexto de lo que está pasando ahorita, lo que está en el cine, etc. Es lo que nos está jalando. Pero tanto así como interesar a que alguien va a venir a comprar el Absolute Watchmen, no funciona así. O sea, lamentablemente, y mucho más, venir a comprarlo, ¿no? Porque ahorita tienen tanto acceso a conseguirlos de otra manera por otros medios que no son legales, que
para que le gastes. ¿Cuál es el pena? Humberto y luego Clemen. Es respaldo alternativo, güey. Exactamente. Dos comentarios. Uno, y te iba a comentar hace rato, es que se me olvida. La edad. En el año pasado, yo, a lo mejor por mi posición particular dentro del medio, he invitado mucha más gente a ser lector de cómics que en los últimos 18 años de mi carrera. Hice un cuento que se llama Fairy Quest. Es un cuento que no habla de superhéroes, ¿no? Que eso es importante. Sacarnos, de hecho, del gueto de los superhéroes. O sea, dentro del gueto de las historietas y de cómics, todavía hay uno más cerrado y más elitista que es el de superhéroes. Entonces, con esta historia yo lo que intenté fue abrirlo hacia otro tipo de lectores, hacia otro tipo de público, y ha resultado bastante bien. Entonces tengo amigos y amigas, ¿no? que me han pedido el libro, algunos se lo han comprado, otros se los han regalado, y se los dan a sus hijos, a su familia, y dicen, está poca madre, ¿no? Entonces, sí hay manera de abrirse, pero hay que buscar los caminos. Y, por otro lado, a mí la verdad me caga de la idea esta de que cuando éramos chiquitos y todos nos veían feos, nos hacían caso chino. Total desacuerdo. Yo cuando estaba chavito era el capitán del equipo de fútbol y tenía muchos amigos y muchas amigas. Ahí sí. Yo sí soy cool. Era el punto del grupo, no necesariamente Es que no ibas en mi escuela. Ponernos ahí, luego nos convierte en campus. No ibas en primaria federal, ¿verdad, güey? O sea, si lo que queremos es salir o sacar este pedo del gueto, tenemos que empezar por decir, sí, güey, sí hay este tipo de estereotipo, ¿no? Pero también hay una gama mucho más amplia de gente que lee cómics, le gustan los cómics, que no se tiene que esconder en el closet para leerlos, que no se lo agarran a madrazos por comprar el Hombre Araña cada semana, ¿no? Que son socialmente aceptados por sus No, es cierto. O sea, no lleven las experiencias personales a una cuestión. Sí, eso no es personalidad, ¿eh? No, nada más eso. O sea, si lo que queremos es abrir este espectro para hacer más gente, pues empecemos por quitarnos el estereotipo, ¿no? Bueno, es que también nosotros, nuestra chamba como podcasteros, yo creo, bueno. Yo quitamos. Bueno, no, es más, sí, güey, espérate. Ahí sigo yo. Bueno, mi chamba yo como podcastero, yo lo que pienso es esa precisamente. O sea, invitar a la gente a leer un cómic o un producto que no fue precisamente pensado para esa persona. Por eso también hablo de echar mano un poco de la cultura general y también establecer comparativos. Mira, también esta película que te gustó tanto, te va a gustar este cómic porque habla más o menos del mismo tema y empezar a cruzar información. O sea, es una de las cosas que va a hacer que se rompa el gueto. Si empezamos nosotros también a relacionar nuestra base de datos con la base de datos de la gente de la calle, ¿no? De la gente que está haciendo cosas o que está leyendo otras cosas, ¿no? Y ese también es, bueno, pues parte de la chamba de estar cruzando información. Pero si empezamos a ser autorreferenciales, entonces hablar del Hombre Araña y nada más hablamos del Hombre Araña y lo que sucede a Peter Parker y a Mary Jane y la chingada, pero estamos fritos. Pero si empezamos a ligar, mira, lo que sucedió al Hombre Araña pasó y justo cuando salió este cómic estaba pasando lo de Vietnam y esto y lo otro, y mira, fíjate que pasó esto, y fíjate que pasó esto, mira, la gente sí se puede llegar a interesar. Que lo personal no lo transportas, güey, deja las drogas aparte, güey. Sí, también hay que dejar hay que empezar a pelear un poco por dejar de ser los raros del grupo. Sí, y luego, claro. Yo completamente de acuerdo con lo que comenta Clemen. En el aspecto, por ejemplo, de que somos gueto o no somos gueto, yo creo que muchos quieren sentirse en un gueto, sentirse aceptados. Es distinto. O sea, yo estoy en el mismo caso de Humberto. Digo, yo no tuve problemas. Yo, bueno, por los deportes era bueno esto. Compartía con dos amigos, efectivamente, porque no hay más, que leen cómics. Y a mí me prestaron uno, me acuerdo, el de Graves Last Hunt, lo he contado muchas veces. Y dije, caray, ya no leía, pero esto está buenísimo. La verdad, me interesa volver a leer, ¿no? Entonces, efectivamente, lo retomé. Pero el gueto como tal es autodestructivo. Porque, por ejemplo, ahorita decimos, ahorita somos cool. Se hacen sectas, ¿no? O sea, antes no eras cool. Y eso es lo que iba. Te denominas tú solo friki. A mí no me gusta denominarme friki. Así de sencillo. O sea, no. Eso ya lo sé y automáticamente yo al decir, yo lo tomo como una especie
de identificación en la infancia o en la adolescencia, que buscas un grupo de pertenencia. Al no encontrarlo, te sientes más aislado. Entonces, si puedes encontrar y hacer uno, aunque sea muy pequeño, como el de los cómics, buscas autodenominarte y decir, estoy en este grupo. Por ejemplo, tu grupo, defiendes tu es grupo. correcto. Yo no sé si sea bueno o malo lo de Big Bang Theory. Lo que sí es que es muy divertido, la neta. O sea, a mí me divierte. No, han hecho Marvel Sox, güey. Y aquí no importa Marvel, No, mira, el patrocinador del programa para decir que tienen los colores de Marvel. No, pero sí hablan, o sea, no sacan los cuantitos, no visto, pero sí, sí hacen referencias inclusive. Pero ese es un punto, ¿no? Yo digo lo del gueto. Y otra cosa muy importante es, yo siento, la pluralidad de información, que es lo que decía Clement. Sobre todo tratar de ligar los otros medios, porque yo creo que, digo, la contestación de Gilberto se sacó un poco de entorno, porque él se refería exclusivamente al cómic. Y supongo que se referenció a eso, ¿no? Vender las piñas, comadre. Pero definitivamente no podemos comparar nunca un medio masivo como es el cine o la televisión. O sea, háganle como le hagan, la referencia de Batman para muchos sigue siendo la referencia de Adam West. Adam West, efectivamente. Entonces, así, y no les va a interesar probablemente leer otra. Ahora, es muy importante, efectivamente, como dice Humberto, pues sí tratas de recomendar, etc. Pero para eso no tienes que estar clavado en una cosa y debes estar abierto y receptivo. Yo creo que en el medio, digo, por ejemplo, en el programa, por lo menos, lo único positivo es que nos gustan distintas cosas. Entonces, uno critica y el otro te dice, no, pero está bueno por esto, o etc. Quizás nos falte un poquito más de cómic indie o algo por el estilo, pero pues digo, porque en general nos une el gusto por los superhéroes, que es un plan más cerrado, ¿no? Como decíamos. Pero yo creo que esa es la responsabilidad, yo creo, de un medio, de un podcast, ¿no? Antes que nada. Yo creo que precisamente el término ese de que los superhéroes son todavía un medio más aislado, pero a la vez el más masivo. O sea, la gran aportación del cómic como género, o sea, es su género propio. Ese lo inventó el cómic, ¿no? De ahí ha retomado muchos otros temas. Tenemos fantasía, crimen, la chingada, pero tenemos el superhéroe es suyo, es del cómic. Entonces también es el más masivo, porque simplemente vemos el éxito que tienen las películas. Y es la carta de presentación del cómic como medio de comunicación, ¿no? Entonces también por eso se concentra en buena medida la importancia. Y ahora, regularmente, también tiene una lógica. Tú comienzas a leer cómics de superhéroes, por lo menos la mayoría de los que estamos aquí, seguramente de niños. Y no lo comprábamos nosotros. Nuestros papás en el camino se empezaban a comprar el periódico, la chingada, nos compraban pues, algún superhéroe ahí que veían y te lo llevaban como regalo, ¿no? Sí, en la mayoría de los casos. Y esa lectura de esos cómics de superhéroes, pues después te llevan a ir descubriendo algunos otros géneros que también conforme vas creciendo. Pero yo creo que cuando hablamos de que es un medio relativamente aislado es porque no lo vemos en una gran expansión. O sea, realmente la carta principal de presentación del cómic, que sigue siendo el cómic de superhéroes, va hablándole a un grupo de edad que cada vez se va achicando y no ha sabido captar a un público menor como cómic, sí como personajes, ¿no? En el cine, y la televisión creo que es un medio donde han atraído nuevo público. Y que alguna vez yo lo he criticado. Siento que a veces que el cómic se vuelve más una excusa, para ir generando constantes historias que en un momento puedan ser adaptadas a otro medio masivo. Exacto. Y otra es para mantener la vigencia del personaje, ¿no? De algún modo y poderlo explotar en algún otro medio donde termina siendo más rentable el personaje. Es mucho más rentable a través de videojuegos o de cine o de televisión muchas veces que el mismo cómic. Cuando vemos que ya un número excesivo de ventas para Marvel o para DC son 200,000 copias, pues si no vemos un gran público en expansión, porque aparte gran parte del público que lee superhéroes son los que leen los demás cómics. Cómic independiente, lee otros géneros. Entonces, creo que sí hay un trabajo, para mostrar que el cómic tiene algo más que superhéroes, pero sin olvidarnos que siempre ha sido la carta de presentación del medio, y es por donde se ha ido dando una penetración, ¿no? en la gente. Además de que también totalmente en desacuerdo en esta idea de la persona que era señalada por leer. Yo tengo toda la vida leyendo cómics y nunca sufrí ningún tipo de discriminación al respecto. Pero yo creo que ahí va más por la funcionalidad de la gente. Sabemos quienes tenemos varios intereses, uno de ellos son los cómics, y además hablabas de música, hablabas de cine, hablabas de deportes con tus amigos, en fin, en la escuela, pero en cambio hay algunos otros que por algún tema de funcionalidad
sepa la chingada porque se iban pues concentrando en nada más en ese mundo del cómic, ¿no? Y lo veían como un refugio. ¿Qué vaya a ser diario? Eso. Bueno, no sé hasta qué punto, más bien que queramos vernos a nosotros en este gueto, o en este nicho. Yo me aislé como 2 años ahorita del medio, ahorita estoy regresando. Y algo que he percibido, ahora sí que en el mundo externo, es que creo que ya no somos tanto este nicho. O sea, realmente, y aquí sí le doy la razón a Jorge, creo que Big Bang Theory sí nos vino a hacer un gran favor. Realmente, se ha difundido más este tipo de cultura, definitivamente. Yo no me veo con una Kelly Cupo al lado. Ahora, me he dado cuenta porque alumnos míos, una alumna personalmente entra a mi Face y me dice, profesor, ¿es usted un geek? Y esas son las chicas más populares de la escuela, y de repente me empieza a preguntar, oye, tal personaje esto, tal personaje el otro, porque yo vi tal película, vi tal serie, y me doy cuenta que sus amigos también andan interesados mucho en esta onda. Entonces, ¿hasta qué punto no nos estamos cerrando nosotros? Sí. ¿Hasta qué punto no queremos seguir siendo, ahora sí, como decían hace rato, diferentes, ¿no? Y bueno, yo creo que es lo que estamos haciendo finalmente con los podcasts, como ya habían dicho, estamos abriéndonos ahora sí que otro tipo de personas. También creo que por ahí va la cosa, tal vez hacerlo más interactivo, el cómic digital, que es muy popular últimamente, hasta qué punto se puede interactuar incluso con los podcasts y las cosas. Yo creo que estamos en pañales y esto está creciendo, y yo creo que no debemos enfocarnos, como dicen, a un solo género, a un solo nicho, porque creo que sí está la gente abierta. Gilberto y luego Iker. Yo soy, bueno, con respecto a lo que decías de Kevin, no sé, sí voy contigo. Esto también. De hecho, no es contigo, es contigo. Sí, porque decídete porque... es que están los dos, güey. ¿Qué traen las aguas, No es agua, es domingo, por amor de Dios. No, estoy de acuerdo con que sí estabas tratando de sacarlo, por ejemplo, con lo de Fairy Quest, etcétera, etcétera. Está muy chido. Estás tomando personajes que ya son clásicos. Caperucita Roja, el Lobo, el Pueblo, etcétera, etcétera, que está muy chido. Pero ahí ya no es tanto un problema de lo que sí es la cuestión de que el cómic, de que lo hice en dibujo, de que el libro. Ahí lo que nos estamos enfrentando con esto es a un problema más grande. La gente ya no lee. Deja tu, bueno fuera que fuera el libro vaquero, güey. Doble función, papel de baño y lectura, güey, al mismo tiempo. Es genial. Pero, no, ojo, no estoy diciendo que por la mala calidad, o sea, que no, sino por el género. Ajá. Ojo, como el Capulinita que te encontrabas en la calle. Por partes, güey. No. ¿Qué se los ojaba? Harry Potter y la mierda esta de Twilight. No, son los libros más leídos. Le voy más al libro vaquero. Pero se está leyendo. Pero la ha leído. O sea, estamos cayendo en lo mismo que criticamos. Creo que hay que establecer alguna dinámica para los derechos de réplica. Sí. Porque a lo que estoy hablando, o sea, lo que me refiero precisamente de eso. La gente dice, no, es que los cómics, es que nos cerramos. Fíjate los cómics. Ok, como dices, la basura de Twilight, así que dices, perro, ¿no? Igual Harry Potter, a los que les guste Harry Potter. Harry Potter es un buen libro. Sí. Los 4 primeros. Sí, los exactos, sí. Pero está chingón. Sí, no. Y al rato nos sacamos un fusil de Mazinger, de Star Wars, lo juntamos y hacemos un libro también, güey. Pero a lo que me refiero es que los Transformers, perdón. La gente no lee. O sea, estamos hablando que si tú te vas a, como dice Clement, a las estadísticas, el nivel de lectura es ínfimo. Y precisamente yo creo que uno de los errores, como mencionaba Gilberto, es nosotros con los podcasts, hasta cierto punto, entre que sí compartimos nuestro interés y al mismo tiempo hacemos a la banda muy huevona. ¿Por qué? Porque que yo no leo Spider-Man, no me gusta el dibujo de Humberto, pero es un ejemplo, lo tengo aquí. O sea, yo no voy al festo porque está también podemos decir que no nos gusta tu dibujo, güey. Estoy de acuerdo. Hasta te lo pongo así rápido. Es mexicano, pero Simón Bolívar no lo voy a leer, güey. O sea, aplica para todo. Sí, pero... Pero entonces, ¿qué es lo que dices? Es que mejor tú que lo lees, o tú que estás en el medio, platícamelo. Y si después de 4 o 5 veces que lo menciones, 3 veces durante tu programa, me llama la atención, voy con mi cuate, que es lo que yo hago, Rick, ¿qué tal está Avengers, güey? Ah, está poca madre, ¿por qué? Por esto, eso y eso. Préstamelo, güey, ya lo listo. Güey, si está chingón, ¿lo vas a comprar? No, güey, gracias. A ver, primero no podemos tratar de estúpidos a nuestro público. A ver, permítame, Luis. Sí es importante, pero...
Es importante. Me voy enterando que vivimos en un gueto. Les voy a contar una anécdota antes que me pueden. Fui con una novia, no es para presumir que tuve. Una no puede, ya empezamos con el gueto. Si tuviste y no tienes, no lo presumes. Estoy casado y me voy a reproducir. No, güey. ¿Es encuesta? Llega esta novia y pregunta en la sección de juguetes. Oiga, no recuerdo el nombre de la muñeca de Monster High. No hay, está acabadísima. Llega una señora, oiga, ¿quiere a la Draculaura? Yo le digo dónde hay, ¿no? O sea, creo que llegamos a ese extremo de que estamos nosotros metiéndonos en un gueto. Yo, de verdad, no sabía que vivía en un gueto porque yo trato de decir a mis amigos, oye, ¿te gustó Walking Dead? Sí, me encantó, estoy esperando la siguiente temporada. ¿Por qué no bajas el cómic? Yo sé que no es lo legal, no debe ser lo permitido, pero tienes que meterlos de alguna forma y no siempre tienen que ser los superhéroes, como bien dijeron. O sea, mi hermano lo pones a leer superhéroes y dice, sigo sin entender por qué el pinche Peter Parker sigue soportando a su pendejo jefe. Sigo sin entenderlo. Y tienen así. La chuleta, güey. Pero no trabaja, ¿verdad? ¿Por qué no trabaja, mi hermano? No te cuentas que pagar. Yo no entiendo por qué no cierran más la puerta cuando está Mary Jane, o sea. Pero le pones algo como Exacto. Tintín. Esa es la parte que no entendía. Sí le provoca seguir leyendo. Las tiras en los periódicos, porque lo veo, ay, pinches caricaturitas, bueno. Pero le pones algo como Tintín y él no lo ve como cómic. Yo creo que más bien tendríamos que quitarnos la etiqueta de que es el cómic. Y sí sigue, en el otro tema, la gente sí lee, pero ya no leen como nosotros. Sí. O sea, ya no van y vienen a comprar. Me voy con el torrent. Mira, me puedo bajar todo Detective Comics. Chido, ya lo estoy La bajando. ilegalidad no ayuda, en lo absoluto. Pero eso es otro tema. O sea, sí estamos leyendo, pero ya no leen como nosotros. Ponerle a un niño de secundaria o prepa que le dan 100 pesos diarios, venir a comprar un cómic de 50, ya le fregaste la mitad de su dinero. Entonces, nosotros sí somos como una especie en extinción y vamos a hacerlo. Creo que en el asunto del podcast lo que debemos hacer es no clavarnos tanto en ¿por qué Bruce Wayne comió el sándwich al revés? Si desde el número 458 de Detective dice que a Bruce Wayne no le gusta el queso amarillo. O sea, a ese nivel creo que no deberíamos de llegar. No, estoy por el vadito, güey. ¿Quién sigue? No come Batman es el vadito, güey. Dale luego, Luis, ya para que... Bueno, aquí hay dos aspectos que son muy interesantes y retomando un poquito precisamente lo que estás mencionando. Aquí hay una cosa muy particular porque leía, por ejemplo, hace unos meses unas reseñas acerca de películas de los personajes que están adaptados del cómic. Es para que no me escuche con demasiada saturación en mi micro. Se mencionaba precisamente el rollo de que de repente el que era al que le hacían bullying, él es el que empieza a hacer bullying sobre los demás, sobre los que quieren acercarse al medio, y de repente, oye, pues es que no te sabes todos estos datos técnicos, o todos los rollos de historia de continuidad, y qué es lo que está pasando, con eso estamos alejando. Ya se estableció, y ahorita entramos en una dinámica muy particular como de comparar historias personales, ¿no? De que yo estoy en mi gueto, tú no estás en mi gueto. Estamos hablando más bien de mercados, que creo que es algo que trasciende más, y aquí es donde directamente influye lo que es la difusión a través de lo que son los podcasts. Se mencionaba, por ejemplo, Gilberto acerca de lo que era las personas no leen. Yo también tiendo a discutir mucho eso y, por ejemplo, depende mucho tanto de dentro de nuestra cultura. En Estados Unidos, ¿qué es lo que pasó cuando se empezó a implementar lo que era el Kindle? Mucha gente, por la facilidad de lectura que te hacía la adquisición de esos materiales, o sea, a mí me ha pasado que lo tengo y compro 10 libros en un día. Me voy a tardar tal vez todo el año en leerlos, pero tengo la facilidad de acceso. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahorita concretamente en el terreno del cómic? En muchas cuestiones ya no tenemos el acceso de que, bueno, algunos no los puedes conseguir en la tienda de la esquina, en la farmacia. Tenemos lo que son las tiendas especializadas, pero ya no tienen tanto el mismo alcance que se podía suponer. Volvemos al rollo de que ya tenemos medios electrónicos. Lo que son las propuestas de las distintas editoriales internacionales o nacionales para su promoción están muy verdes en su mayoría. O sea, yo, por ejemplo, quisiera tener aquí mi Nexus 7 y empezar a descargar cómics. Tenemos propuestas que están empezando a agarrar marcha, pero la bronca es que ya tenemos muchos esquemas viciados, que es parte de lo que se mencionaba con el rollo de la piratería. Ahora bien, precisamente eso es parte de lo que nosotros podemos estar apoyando y dar algo de perspectiva con los medios que nosotros tenemos para difundir acerca de estos materiales, y bajita la mano, la gente lo que le gusta, si lo puede accesar, lo va a pagar por él. Entonces de esa manera podemos empezar a eliminar algunos de los detalles de la piratería, y simple y sencillamente también tenemos que ser receptivos y tampoco ponernos esa especie de actitud mamona para que la gente que de repente tiene algo de interés, nosotros somos los que empezamos a marcar lo que es la misma barrera. A ver, primero, no podemos adjetivizar. ¿Qué sigue?
O sea, no podemos decir esto es bueno, esto es malo, no podemos. Estoy de acuerdo. Nuestra función como comunicadores es dar una opinión, pero si adjetivizamos caemos en el juego de descartar. Lo mismo de lo que se quejan. Primero, y no podemos tratar a nuestro público como estúpido. Solo es para ponerle pimienta a la, pues sí, por eso a la charla, pero no se puede. O sea, tú no puedes. No la podemos sacar. No, o sea, tú le puedes. En primera, el que comete el error al hacer que la gente escuche la reseña y ya no quiera leer el cómic, es el que transmite. Porque lo que tú debes de hacer es una reseña que llame la atención y que, oye, yo quiero leer esto de entrada. Lo primero que debemos de hacer, y eso ya es responsabilidad de nosotros como comunicadores. Segundo, el que lee la gente, lee un chingo. La gente lee. No lee lo que dicen que deben de leer, pero lee. El cómo puedas llevar a esa gente, esa es decisión de ellos. O sea, ¿dónde puedas llevar a esa gente a leer qué? Y es decisión de la gente que escucha. Yo no voy a convencer a alguien que lee el libro vaquero, que lea otra cosa si no se lo hago interesante o por lo menos le llama la atención. Pero eso ya no es eso ni siquiera es nuestro trabajo. Ni siquiera tenemos la obligación de hacerlo. Y yo creo que el cómic, porque aquí estaban hablando de que es que el cómic se lee menos. No, mi madre, yo estoy ahorita viendo a chavos de 21, 22 años troleando en internet con superhéroes. También los niños están... O sea, hace 10 años teníamos la misma discusión de que se iba a acabar el medio, de que ya no se leían cómics. No es cierto, se sigue manteniendo en proporción similar a lo que es el desarrollo de otros medios. Si ahora tienes internet, es obvio que hay mucha gente que ya no va y compra el cómic. Perdón, yo no voy a estar cada mes partiéndome la madre para ver si me dan chance de comprar un cómic, porque es el cómic de moda y ya me lo subieron de precio. No, me espero, lo bajo de internet. Perdón, eso no es ilegal, porque si me gusta algo, voy y lo compro. Compro el libro, yo ya no te compro los cómics sueltos, voy y compro el TPB si me gusta. Pero eso soy yo. Los chavos que están ahorita, simple y sencillamente ya están en otra dinámica muy diferente. Ellos primero van a ver qué cómic, de qué se trata, si les gusta, y si les gusta lo siguen y lo empiezan a leer. El problema es que nosotros estamos viviendo en la nostalgia. Ahorita la historieta mexicana se debate entre la nostalgia y el reboot. ¿Saben qué? Vamos a enfocarnos más a este reload que se está haciendo de la historieta. Vamos a enfocarnos hacia dónde se está moviendo, que en estar pensando si seguimos siendo los huérfanos de Novaro, si cuando en la época de mi abuelita todo el mundo leía cómics, y si Lágrimas y Risas vendía millones de ejemplares. Güey, ya olvídenlo. Ya, eso no va a pasar. Estamos en otra época, es una situación. Exacto, eso ya es nostalgia, eso es museo. Nosotros lo que tenemos que hacer ahorita es darnos cuenta que el cómic es un medio de comunicación. Cuenta historias, como decía Nacho. ¿Saben qué? Cuenta historias. Vamos a ver qué historias le pueden interesar a la gente. Lo que sí les tenemos que decir es que, puta madre, hay un cómic para cualquier persona, así como hay películas. Y que si tú fuiste a ver una mala película, no dejas de ir al cine. Bueno, leíste un mal cómic, ahí hay otro. Así lo tenemos que ver, ¿eh? Y es una mala película para ti. Exacto, lo que puede ser una mala película para mí, puede ser una buena película para otra persona. Pueden seguir viendo Big Bang Theory. Gracias. No sé si me ha aportado, pero... Y para terminar, esta cuestión del gueto que tanto se habla, es generado por los mismos que quieren un gueto. Es correcto. O sea, porque el tener un gueto te da un sentido de pertenencia que no tienen las otras personas. Y te sientes protegido. Exacto, y cuando se vuelve morbo, como en el caso de Big Bang Theory, no le está llamando la atención Big Bang Theory por la cuestión de la información que les da. Simplemente pónganse a ver que cuando hablan de física cuántica, están diciendo datos reales. ¿Cuántas veces nos hemos metido a leer física cuántica después de leer Big Bang Theory? Es el morbo, y es porque hay una parte que nos afecta, o sea, o que nos sentimos identificados, pero no tiene nada que ver. O sea, lo único es, antes de Big Bang Theory ya estaba en el GQ el Geek Fashion. O sea, ya existía el Geek Fashion mucho antes. Esto simplemente son consecuencias de una estructura mercadológica muy bien estructurada por parte de los medios. He dicho. Eres sabio y lacónico. Creo que habría que pensar igual. Y por ahí mencionaban que a lo mejor no se están leyendo cómics o cada vez menos. Yo creo que una prueba de lo contrario, al menos aquí en México, es como en 2 semanas y cachito se agota un primer tiraje de Televisa, de Batman Televisa, de Batman 1, agotado en 2 semanas, una reedición. Sí hay lectores de cómics que quieren, o sea, están esperando a que salga, y seguramente hay más de los que Televisa esperaría, ¿no? Creo que ahí el enemigo obviamente es la distribución, el número de tiendas de cómics, o sea, en la Ciudad de México, incluso siendo la ciudad más grande del país, ¿cuántas tiendas o puntos de venta de cómic hay? Y obviamente pues el gran enemigo seguirá siendo el tipo de cambio, ¿no? O sea, pero tampoco es que haya muchos lectores, esa es la neta. No, Sí, pero honestamente tampoco... No, me preguntaría yo,
Si en 2 semanas Televisa vendió 15,000 ejemplares de Batman, más los que va a vender de la segunda tirada, ¿cuántos de ese mismo título en inglés pudo haber vendido Fantástico en la cadena? ¿1,000? ¿2,000 tal vez? O sea, el gran enemigo creo que es el precio, no de los cómics, porque no son caros, sino a lo que nos cuestan aquí. Pero y ya el idioma. Internet. No, y el idioma. Porque estamos acostumbrados, o sea, yo creo que los chavitos, sobre todo más jóvenes, no, yo siempre hasta suena muy sangrón, yo siempre digo, chavos, ¿qué necesidad tienes de esperarte 1 año o 2 a leer el cómic en español físico? Si eres de los que quiere coleccionarlos, métete al inglés, dale y vas a poder leer lo que quieras. No te esperes a que alguien venga y te haga el favor de editártelo en español. Y más barato, a lo mejor el precio sí, a lo mejor estás en secundaria, a lo mejor estás en secundaria en prepa y pues no tienes la lana para comprarte tus cómics de 60, 70 pesos. aprender japonés para leer manga. Sí. No, hay Y quienes lo hacen, pero no hablemos de la generalidad. La generalidad no lo hace. ¿Sabes qué? Te estás perdiendo de todo esto. Sí, pero aprende para que puedas ver tu Anaheim bien. Espera, pues a verlo en compra satélite y verlo en inglés. No, incluso hay quienes hacen el scan de los cómics y los traducen y todo como un servicio para que lo puedan Y a leer los 2 casi en días de tiempo que libre. salen, ¿eh? Exactamente, en los 2 días. Yo sigo insistiendo, el enemigo de cierta forma es pues los puntos de venta no hay suficientes, lectores creo que hay un chorro que si quieren acercarse al cómic. Y el idioma pues no deja de ser una barrera porque tenemos mal nivel de inglés en las escuelas públicas, ¿no? Bien, 14 millones de casas tienen computadoras. O sea, Sí. con conexión a internet. Sigo yo, cabrón. Haz esto, por favor. Yo nada más Siento quiero yo. hacer dos anotaciones. Primero, el rollo de las estadísticas de cuántos lectores hay en México no hay que tomarlo muy en serio porque primero lo hace la Cámara de la Industria Editorial y la hacen los distribuidores. Entonces, básicamente lo que se está yendo al piso es la cantidad de libros comprados en librerías. Eso es lo que se está yendo al El piso. negocio está cambiando. Pero oye, si yo sigo viendo libros piratas en la calle, quiere decir que se están vendiendo. Sí, claro. ¿Sí? Algo pirata. Sí. De acuerdo. Ahora, también otra cosa, ¿qué está leyendo la gente y bajo qué soporte? Porque yo veo a la gente que se compra sus 3 disquitos piratas en el tianguis y todo, y se los avienta el fin de semana. El fin de semana se avienta 3, 4 películas de puros subtítulos. Eso equivale a un libro de bolsillo de 200 páginas, ¿eh? Es un libro de bolsillo de 200 páginas semanal el que se está aventando la gente viendo películas subtituladas. Hay que también un poquito ver qué está leyendo la gente. ¿Sí? En cuanto también eso de que se puede, bueno, hay una gran cantidad de gente que está traduciendo las cosas, subiéndolas al internet, sea piratería legal o no, lo que sea. Y ahorita yo estoy más preocupado en enseñarle a mis alumnos a que usen el Google que a que agarren un libro. Yo creo que por ahí va la cosa. El otro comentario que quería hacer es hay 3 vertientes que son bastante, que yo considero importantes en cuanto a la lectura del cómic, que es la producción nacional, tanto la del museo como la que se está haciendo actualmente. Esa es una grande. Hay mucha gente que lee eso. Se te hicieron agua las manos. Se apuntó, ¿Qué está tomando, güey? Los superhéroes que en realidad, confesémoslo, los superhéroes en realidad vienen con todo el soporte de Hollywood, ¿sí? Y todo el soporte de la serie de televisión. Entonces, por ahí viene, y viene muy soportado por eso, pero la gente que lee cómics de superhéroes, si bien es importante, no es tan importante o menos importante, por ejemplo, que la gente que está leyendo manga, que también se está leyendo un montón, y nosotros, por generación, porque no nos tocó leerlo de niños, estamos dejándolo de leer, pero efectivamente hay gente que incluso aprende japonés hasta para hablarlo en la lengua materna del manga. Y eso, póngale que no son 300,000 habitantes del país, pero el hecho de que exista uno, eso, y que traduzca el cómic y luego lo ponga en internet, eso ya genera una lectura viral. Claro. ¿Sí? Entonces esas cosas son también las que no debemos desatender. Nosotros mismos también creo que debemos estar un poquito al día. Hay piezas de manga que a mí me tienen verdaderamente impresionado. O sea, no todos son las guerreras de Sailor Sailor Moon. No sé, sí, no todas son para jalármela. O sea... También hay mangas chidos. También compra del otro, dice, cómprase y el otro. Vale, Ahora sí, next. Graf, vamos con Graf y ahí hacemos una pausa para hacer y pin torta. Ya me están haciendo la abstinencia, hijo. Bueno, aquí no hay que olvidar algo. O sea, estamos hablando lectura. Ojo, el cómic también es el arte. Y si una historia puede ser muy fregona, pero el arte de verdad a ti te molesta,
¿Como mouse? No, se puede hacer. O sea, por ejemplo, mira, por ejemplo, yo puedo hablar de Iker. No, yo puedo hablar de Iker porque lo conozco. Por ejemplo, él odia el trabajo de Chris Bacalo. No empieces. No, está bien. Lo van a burlar y no vale. Por eso no tiene la van a Pero por ejemplo, la historia de la historia de inicio de Wolverine and the X-Men es muy atractiva, o sea, es muy divertida. O sea, otra vez nos vamos a puntos particulares. O sea, sí, no, bueno, pero es un ejemplo. Sí, es válido. O sea, no es por irnos a una situación particular. Pero, digo, en este caso hay, o sea, digo, sobre todo en lo que va a ser cómics, siempre va a tener mucho que ver lo que es el arte con la historia, ¿no? Y que generalmente cuando se tiene un trabajo exitoso es cuando convergen las dos partes. No sé, porque el arte llama mucho la atención, ¿no? Y la historia está muy buena. En este caso también, comentando, digo, de lo que decían de los superhéroes, obviamente, digo, también tenemos el ejemplo más claro es de Walking Dead ahorita. Es un género completamente que no tiene nada que ver con los superhéroes, un género, una serie de televisión que salió del cómic y obviamente está agarrando otro punto que inclusive no es dentro del gueto, si lo queremos ver, que son los zombies. Y que solo lee la clase media que tiene acceso a internet y acá. Ese es otro punto, güey. Y que es éxito de ventas en librerías, es importante. Sí. Y finalmente, bueno, aquí también hay otro punto, ¿no? El problema es que creo que también muchas veces el fanático del cómic minimiza realmente los datos, los conocimientos que tiene al respecto de ese tipo de cosas. O los quiere llevar a una situación como de gueto. ¿Por qué? Podemos tener una situación muy marcada, por ejemplo, el melómano, ¿no? El amante de la música. Puede tener igual la misma cantidad de información que un amante del cómic, pero, no, él es una persona muy culta. O sea, realmente esta situación del gueto, yo creo que es más que nada esta situación, lo que ya se comentó, es la situación de la subcultura. O sea, que en la subcultura estamos metiendo a los darks, estamos metiendo a los punks, estamos metiendo a los skates, o sea, todas esas subculturas urbanas que existen, creo que de alguna u otra forma. Y eso de alguna u otra manera cuando se es minoría. Sí, exactamente. El comiquero, una cosa es el cómic. Porque no lo quiero poner como geek, porque inclusive el término geek aplica para muchísimas cosas. O sea, de hecho empieza por tecnología, no empieza por exactamente, ¿no? O sea, el término geek, de hecho, una de los pleitos más grandes que tenía era cuál la diferencia entre nerd, geek y freak, ¿no? Eso como dice Humberto, ñoños, güey, punto. Y finalmente, bueno, ya nada más, digo, creo que es simplemente esa situación de que a nosotros creo que nos gusta vernos como esa parte, pero yo también coincido que realmente creo que en muchos de los casos la situación no es de un bullying social, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Nada más tú puedes, güey. Ya, listo. Listo, vamos a hacer una pausa para que si quieren anunciar sus textos. Sí, el último. A ver, yo creo que independientemente de que tratemos de defender y si leen más, no lee la suficiente gente que todos quisiéramos al final. Creo que podríamos atraer un público mucho mayor. O sea, ese al final, es un punto más importante, aumentarlo, o sea, como lo veamos, que si son muchos, que son 300. Aquí en México hay 120 millones de cabrones y no creo que ni 1 millón sean los que están leyendo de forma regular. 15,000 leyeron Batman. 15,000, que no es... Bueno, y que además, pero ojo, veamos que también los números de editoriales 15,000 conocemos Batman en todo caso. Exacto. No es lo mismo. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo. Es más, ni siquiera podemos saber que tanto lo vendieron, porque sabemos que muchas editoriales viven de la publicidad. Lo que hacen es, colócame 5,000, pásame estos 10, los embodego y yo reporto. Y a veces los quemo, ¿no? No lo llevas a tu casa. Entonces también sí existe de 40, yo tengo de 40 a 50 mil compradores lectores de cómic, llámese manga, en general, y un 10% de ese 40 a 50 mil son los que compran historieta nacional de autor. O sea, no estoy hablando de nada más para... Que al final digo que hagamos la pausa porque ya no hay fila, entonces comentamos. guarden sus ideas y hoy continuamos con el tema porque está bastante bueno. Regresamos.